El próximo panel versa sobre minerales críticos, su valor estratégico y las oportunidades de mercado. El objetivo es analizar el valor estratégico de los minerales críticos, en particular cobre y litio, en el contexto de la transición energética global. Entonces, yo no tengo el papel tuyo donde yo te presento a ti. Darío, que es el que va a estar dirigiendo esta sesión, es el CEO de Resources Energy Consulting Argentina. Es un abogado, asesor jurídico internacional con más de 20 años de experiencia en el campo de los recursos naturales y la energía. Fue asesor legal de YPF o IPF, Repsol, Petrobras, BG Group en Bolivia y Egipto y Qatar Petróleo en Doha. Es consultor, es negociador, árbitro comercial, silencio, y de inversiones de varios centros de conciliación y arbitraje. Profesor de grado y posgrado de la Cátedra de Negociación y Resolución de Conflictos. Abogado, máster en asesoramiento jurídico de empresas, máster en Derecho y Política de los Recursos Mineros del Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy de la Universidad de Dundee. Entonces, con ustedes, con un fuerte aplauso, Darío Arias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a IGEF, Miguel y su equipo de chicas que tan impecablemente han organizado este evento y he tenido la oportunidad de ser invitado para compartir con ustedes algunos conceptos que están al otro extremo del sector productivo, pero vinculado a la energía. Y agradezco también a quienes me precedieron porque mencionaron una serie de conceptos que entonces nos ubican y nos facilitan la posibilidad de conversar sobre esta temática. En primer lugar, bueno, el secretario Olade nos comentaba que no voy a discutir el tema, entre 77 y 90 millones de personas todavía usan leña y carbón para cocinar. Esto nos orienta a que tengamos la persona humana como centro de la discusión y nuestros esfuerzos y creatividad en el tratamiento de estos temas energéticos. Celebro también que se haya hablado de la transición o de la evolución energética, como dice el Instituto Brasileño de Energía, y la descarbonización, que también, en definitiva, es lo que nos importa desde el punto de vista energético. Los detractores de la minería, los ambientalistas, creyeron que la minería iba en declive y que íbamos a tener cada vez menos actividad minera. Bueno, la transición energética nos impulsa a pensar todo lo contrario y ya vamos a ver que hay un gran desarrollo minero justamente por la necesidad de minerales críticos. Y la resiliencia, uno de los aspectos importantísimos de la energía que hoy discutimos, nos lleva a la flexibilidad. La flexibilidad importa almacenamiento y el almacenamiento, y lo hemos visto con la presentación respecto de Texas, es importantísima para contar justamente con energía resiliente y flexible. Y si hablamos de almacenamiento, necesitamos los minerales para construcción de estas instalaciones de almacenamiento, más allá también de la movilidad eléctrica, etcétera. Así que, por eso, esto es como la introducción a los minerales críticos. Por favor, la presentación, si podemos avanzar. Perdón, acá está. Ahí está, listo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de minerales críticos de la transición energética? Por el cambio climático, el calentamiento global y las sucesivas cumbres de Naciones Unidas que ya hemos visto. Estamos desfasados, seguramente no alcancemos los parámetros y las metas que nos hemos establecido por Naciones Unidas en estas cumbres, pero vamos a ello. ¿Sí? Nos olvidamos y dicen, bueno, muchas veces el cambio climático se genera por creencias o porque algunos la sostienen y otros la defenestran. Pero cuando tenemos eventos extremos climáticos volvemos a acordarnos del tema y se aceleran de nuevo las políticas y las medidas
conducentes en ese sentido. ¿Estamos hablando de minerales críticos o estratégicos? No voy a entrar a discutir porque la estrategia es una cuestión más política y depende de cada país y de establecer o no el valor estratégico de ese mineral, sino que vamos a hablar de hechos. Básicamente, ¿cuáles son? Naciones Unidas los define, son aquellos que son necesarios para esta transición de la que estamos hablando. Y hablamos de varios de ellos. Ahí vemos cobre, cobalto, aluminio, el litio, como decíamos, para la construcción de baterías y acumuladores, el grafito, elementos de tierras raras, etc. Hasta para la energía, si hablamos de energía hidroeléctrica, también necesitamos, y también para hidrógeno, algunos minerales que los vemos detallados acá, como los grupos de platino, por ejemplo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de minerales críticos y también particularmente de elementos de tierras raras? Nos remontamos a nuestra tabla periódica de elementos que veíamos en el colegio, ¿sí? Un poco para recordar de qué se trata y dónde están ubicados dentro de esa tabla. Más particularmente, ¿para qué se usan? Bueno, acá vemos la matriz donde vemos que todas las energías llamadas alternativas, renovables, las nuevas energías y todos los cambios que estamos viendo en esta transición, necesitamos algún u otro metal y minerales críticos, algunos con medio, bajo o alto requerimiento, de acuerdo a lo que detallamos esto. Esto es discutible, puede ser, no es matemática pura, sino que, bueno, pero más o menos es ilustrativo. ¿Y dónde se producen? Bueno, vamos a ver en aquellos países donde lo vemos. Ahora, particularmente, me gustaría que observemos estos dos gráficos, ¿sí? Del crecimiento del requerimiento, de aquellos minerales críticos, el crecimiento por sector, de acuerdo a las distintas aplicaciones, redes de electricidad, vehículos eléctricos, movilidad y almacenamiento, otras energías de bajo carbono y la eólica, en el primer cuadro de la izquierda, según sea que cumplamos o no los requerimientos que les comentaba de Naciones Unidas en cuanto a cambio climático, pero aún en el primer escenario, que es como si cambiara, o como está en este momento viéndose la evolución, que no vamos a cumplir las metas, aún así se multiplican por 4 esos requerimientos por sector. Y en el segundo gráfico de la derecha vemos también para cada mineral crítico la cantidad de veces que deberían multiplicarse las cantidades de producción para poder encontrarse con esa demanda para el cambio que estamos enfrentando. Acá vemos los países. Esto también difiere mucho de la fuente que uno cite o que busque, más o menos, y vemos que los países, sobre todo llamados en desarrollo o subdesarrollados y del mundo marginal y no central, son los proveedores o los grandes proveedores de los metales que necesitamos para esta transición. Si vemos litio, particularmente, nos focalizamos también en Australia, que es el primer proveedor o productor y exportador, China y en rojo a la izquierda, abajo el llamado triángulo del litio y particularmente Argentina, Chile y Bolivia, sobre lo cual voy a profundizar un poco porque es primero el gran triángulo proveedor de litio de fuente de salmueras. La minería de litio no es minería, sino que es más que nada química, sobre todo este que menciono, el del triángulo del litio, que viene de salares evaporíticos de lagos de altura donde se extrae el litio de salmueras, ¿sí? A diferencia de Australia, por ejemplo, China y otros países donde el litio se extrae de roca, hard rock mining, básicamente de spodumeno. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, dos grandes hechos recientes de la política internacional, las intenciones de avanzar sobre Groenlandia de Trump y la guerra de Ucrania están estrechamente vinculados a requerimientos de minerales críticos y elementos de tierras raras. O sea que no podemos ser ajenos a esto por la importancia que tiene desde el punto de vista de la geopolítica mundial. ¿Dónde está Latinoamérica en todo esto? Fíjense que la participación en cuanto a reservas a nivel mundial de los países latinoamericanos es muy sustancial.
Si vemos cobre es muy grande y mucho más grande también el litio que veníamos mencionando. Pero en general, en todos aquellos, los principales minerales críticos, Latinoamérica tiene un gran peso a nivel mundial en reserva. Si hablamos de litio particularmente, las proyecciones de demanda son gigantescas a futuro. Acá quiero hacer una advertencia. No sabemos cuánto tiempo va a ser esta ventana de oportunidad de la demanda del litio, que actualmente es básicamente el mineral estrella, el metal estrella para la acumulación de energía, sobre todo porque es un metal muy liviano, ¿sí? Y además existe ya la tecnología para su tratamiento, procesamiento y utilización, etc. Pero por el momento estas son las proyecciones y que explican entonces por eso el desarrollo y el boom productivo que se está generando a nivel mundial. Si focalizamos y ponemos la lupa en lo que decía el triángulo, el llamado triángulo del litio, que son nuestros 3 países de Sudamérica, Bolivia, Argentina y Chile. Chile es el segundo productor mundial de gas de litio proveniente de carbonato de litio proveniente de salmueras. Argentina en el tercer puesto y Bolivia, poseedor de las mayores reservas mundiales, porque tienen el Salar de Uyuni, posiblemente la mayor cantidad. Es el gigante dormido, le dice Bloomberg recientemente, porque las posee pero no las está explotando justamente por inestabilidad macroeconómica y política y falta de políticas e incentivos que seduzcan y atraigan la inversión extranjera. En el caso de Argentina, más particularmente todavía, tenemos 312 proyectos en distintas fases de desarrollo, en producción, varios, otros en construcción, algunos en factibilidad, prefactibilidad y en estadios iniciales de prospección y exploración. Exportaciones muy importantes para Argentina, que no es un país minero, es un país que tiene minería, pero que tradicionalmente en los tiempos recientes no ha sido un país minero. Y junto con Vaca Muerta, que ha sido mencionada también en varias oportunidades acá, son los 2 grandes posibles ingresos de divisas a los cuales el gobierno argentino confía en este momento para su desarrollo. Pero no solamente el litio, sino también prospectivamente cobre y plata y oro como también minerales críticos necesarios para la transición. Si vemos cuáles son los mayores productores, la exportación y las reservas, exceptuado de Estados Unidos, que no hay información, aún a pesar de que esta fuente es del USSG, que es el Servicio de Geología de Estados Unidos, no han publicado datos, por lo menos en esta publicación, por cuestiones de confidencialidad de la producción. Pero nos da un panorama de cuáles son los países que están mejor posicionados y se encaminan a ser los mayores jugadores de esta sustancia. Ahora, hablemos del otro triángulo, que es el del cobre, donde Perú, Chile y Argentina serían los grandes actores. Fíjense las proyecciones en Argentina en el cuadro de la derecha de producción. Actualmente no hay producción de cobre, hace un lustro más o menos se cerró la única mina de cobre que existía en la Argentina y que producía, pero algunos analistas estiman que Argentina podría llegar a alcanzar a Perú como el segundo productor de cobre de Latinoamérica y unos grandes actores del cobre a nivel mundial. Y el cobre no tiene sustitutos hoy para todas las aplicaciones de la transición energética, por eso es tan necesario y tan importante. Algunas tendencias, algunos desafíos y alguna información adicional que quiero dejarles un poco que caracteriza el tiempo actual de los minerales críticos. Hay desembarco de grandes actores mineros mundiales en Argentina y en la región. No estamos hablando de Río Tinto, una adquisición muy reciente de $6.000 millones del mayor productor de litio en la Argentina, BHP, Lundin. También la participación de empresas petroleras en la exploración y producción. Vemos a YPF, Lítica, que es de Pluspetrol, Tecpetrol, todas empresas petroleras locales que están desembarcando en el negocio. Mucho porque hay gran cantidad de know-how de perforación, por ejemplo, y de actividades que son afines a la industria petrolera. De hecho, incluso hay muchas
muchos descubrimientos recientes de litio de aguas subterráneas que se produjeron por perforación de petróleo. También, bueno, cuando hablamos de transversalidad, un poco me refiero a esto, y también por la gran necesidad de requerimientos energéticos para los propios emprendimientos mineros, que hoy, como están situados en el altiplano andino, necesitan muchísima energía y hay gran falta de esa infraestructura. También hay algunas incertidumbres, no solamente en materia sociopolítica, económica, como decía en el caso de Bolivia y en la Argentina, que no termina de despegar o de despejarse las dudas del país que intenta desarrollarse, pero también cuestiones hidrogeológicas, por ejemplo, donde el balance hídrico de esos salares todavía está en estudio y hay mucho por desarrollar todavía en esa materia, porque significa bombear para sacar esa salmuera, luego inyectar la salmuera empobrecida y toda esa dinámica hidrogeológica de esos salares, que generalmente son cuencas endorreicas, o sea, son cuencas que no se conectan con otros cuerpos de agua, pero que hay interacción con agua dulce y que podría tener cuestiones o implicancias socioeconómicas para la región. Hay mucha intencionalidad, hay muchos anuncios de empresas americanas de desembarcar y ser actores predominantes en la materia, pero hoy están los chinos y los coreanos dominando el escenario, que están mucho más acostumbrados a inversiones en ambientes de riesgo y son mucho más agresivos y están jugando al juego de la guerra del Sun Tzu, donde dice que hay que planificar, hay que conocer al enemigo y hay que muchas veces hasta ganar sin necesidad de combatir, ¿sí? Los chinos tienen el apoyo estatal y tienen una política a largo plazo y están superando en Estados Unidos en esta carrera. Bueno, como les decía, gran necesidad de infraestructura, requerimientos de caminos, ferrocarriles y bueno, ahí he pegado dos gráficos que muestran la cantidad de infraestructura y de obras que sean necesarias en la región y que, bueno, significan grandes oportunidades para empresas de servicio, construcción, tendido de ductos, ferrocarriles, electroductos, etc. Y para terminar, bueno, Argentina tiene un régimen de inversiones, para grandes inversiones, que está atrayendo inversores de todas partes del mundo y sobre todo en el tema del litio. Como decía, Bolivia no termina de despegar. Chile ofrece ofrece oportunidades, es un país ya maduro, con una gran trayectoria minera, pero está desalentando el desembarco de nuevas inversiones por mayor participación estatal y mayor intervencionismo. Hay una consolidación de la producción y un repunte en los precios después de una gran subida de precios en el año 2022-2023. Estadísticamente el rango de precio había sido entre $15.000 y $20.000 la tonelada y en el 2022 llegó a $80.000 la tonelada y eso produjo un gran aluvión de inversión y también de especuladores, etcétera. Eso, como decía Henry Kissinger, cuando baje la marea veremos quién tiene el traje de baño puesto, ¿no? Hoy bajó ese precio y entonces se están viendo quiénes están quedando y son los realmente actores con deep pockets, ¿no? Los actores con espaldas anchas y que son capaces de poder seguir en el negocio y compitiendo y haciendo grandes inversiones para exploración. En cobre, Argentina tiene entre 5 a 6 proyectos o prospectos de minas de clase mundial, o sea, aquellas comparables a las grandes minas del norte de Chile, como la Escondida, Teniente, Chuquicamata, están en proceso de ser desarrolladas y construidas. Taca Taca es uno de ellos en el norte de Argentina, que es de First Quantum, la misma empresa que tiene acá Cobre Panamá, que está suspendida o con la producción interrumpida por cuestiones legales. Y el uranio también está empezando a ser mirado con buenos ojos a nivel mundial. Ya lo hemos visto acá en varias presentaciones, pero Argentina, que tiene el mineral, también está empezando a activar algunos yacimientos y sobre todo también con inversores locales, bancos y empresarios locales, que eso también es una novedad porque Argentina, como les decía, no es un país minero y dependía sobre todo de inversiones
australianas, canadienses, europeas o de otro, o bueno, y del sudeste asiático. Algunas otras cositas. El famoso embudo de Ernst & Young nos muestra que, bueno, el año pasado era la primera preocupación las cuestiones sociales, ambientales y de gobernanza. Hoy ha pasado al segundo lugar. Y el capital, ¿no? ¿De dónde sacamos el capital para el desarrollo de todas estas tecnologías y la explotación de los minerales críticos son la primera preocupación? Y también la cuestión de la distinta visión de los stakeholders en cuanto a la minería sigue siendo también un problema a abordar, que no es contestes todo el abanico de opiniones de que la minería es buena y que debe ser llevada adelante y en cualquier país. En cuanto a la demanda, algunos ya lo han mencionado, todo lo que significa inteligencia artificial, todo lo que significa los data centers, actualmente con criptomonedas, etcétera, hay un gran requerimiento energético. Y si hablamos de salud o de desarrollo económico, etcétera, es entendible, pero si nos dedicamos o si el consumismo humano se dedica a hacer diseños y caricaturas, etcétera, eso genera una gran demanda de energía, agua para enfriamiento y otros recursos que también irán influenciando la demanda de esos minerales críticos. Hay una gran, como le decía, lucha entre China y Occidente por el control de los recursos, pero también veamos esos gráficos en el control de la propiedad intelectual de las tecnologías para las energías renovables. China domina en casi todos los ámbitos este tema, es un tema para pensar, para tener en cuenta, y también la concentración del mercado de minerales, ya terminó Miguel, mucho más concentrado que el de petróleo, por ejemplo, azul. Fíjense que eso influye también muchísimo en dónde están ubicados los minerales y quiénes son los actores a nivel mundial. Para terminar, hay una comisión de Naciones Unidas creada específicamente para la cuestión de minerales críticos, que ha generado 7 principios voluntarios, principios de guía, que bueno, apuntan a la protección de los derechos humanos, el desarrollo, la inclusión, la participación en la creación de valor, la integración de las cadenas de valor y la cooperación multilateral para el desarrollo de estos minerales. Como conclusión, de nuevo, que el agregado de valor, la distribución de beneficios, la diversificación económica y la participación en cadenas de valor sea un elemento de desarrollo y sigamos teniendo al hombre como el centro de nuestras preocupaciones y que no sea solamente la carrera por los minerales y los metales para esta transición. Muchas gracias. Voy a invitar a Roderick Gutiérrez a acompañarme acá en el panel y voy a presentarlo. Roderick es presidente de la Cámara Minera de Panamá, CAMIPA. Es también CEO de Consultorías Ambientales y Multiservicios, Sociedad Anónima, CAMSA, empresa líder con 21 años de trayectoria y múltiples reconocimientos internacionales en servicios ambientales. Es abogado con especialización en medio ambiente, cuenta con 2 maestrías en gestión ambiental de Chile, estudios de evaluación de impactos, de proyectos en Italia y ciencias ambientales en México. 33 años de experiencia, ha ocupado altos cargos en entidades públicas y privadas de Panamá y el Caribe y ha sido premiado como Speaker of the Year y su empresa ha recibido galardones en Panamá, Inglaterra, Bélgica y Singapur. Demos la bienvenida, por favor, a Roderick. Bueno, yo a esta hora cuando me toca hablar, yo los mando a pararse, a saludar al de al lado, a saltar un poco, exactamente, pero no lo voy a hacer este día de hoy. Así que, pero sí les voy a pedir algo, póngame atención. Los que son derechos, cierren la mano izquierda, ciérrela. Y los que son zurdos, cierren la mano derecha, por supuesto. Yo quiero que, ¿quién se atreve a ustedes a dibujarme su mano exactamente como es, sin abrir el puño? No se atreven, ¿verdad? Es porque nosotros siempre decimos que todos lo sabemos o que lo conocemos como la palma de nuestra mano. Y eso
por lo general es lo que menos conocemos nosotros. Cuando nos piden que dibujemos la mano no la hacemos dibujar, pero sin embargo cuando nos dicen de algo o nos creemos expertos en algo, decimos que lo conozco como la palma de mi mano. Bueno, eso es lo que yo quería para introducción, es porque quiero que abran un poco la mente, ahora que vamos a hablar un poco de minería y más que todo de la minería, cómo se ha estado llevando y cuál es la situación actual de Panamá. Mi nombre es Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá, especialista en gestión y planificación ambiental, y le doy las gracias a Miguel por habernos invitado y gracias, señor secretario, por estar aquí con nosotros el día de hoy también y todos los que nos acompañan también de otros países. Ustedes se preguntarán qué hace un experto en gestión y planificación ambiental como presidente de la Cámara Minera o qué hace un ambientalista frente a la Cámara Minera. Le explico un poquito, o sea, muchos dicen que soy abogado, pero no me gusta hablar solamente del tema de que estudié Derecho, porque me pasa mucho como me pasó ayer, que una amiga me pidió que la divorciara. Y entonces estudié Derecho para aprender un poco de Derecho, pero Derecho realmente es mi tercera carrera. Yo primero estudié publicidad, diseño gráfico, después me interesó el tema ambiental y ya después de haber estudiado la primera carrera me fui entonces a estudiar y a especializarme en temas ambientales, becado por supuesto, porque en ese entonces todo estaba era muy generalizado el tema ambiental. Entonces, en temas de minería ya llevo 18 años como empresa de consultores ambientales y multiservicios S.A., CAMSA, que nos hemos dedicado a hacer estudios de impacto ambiental de proyectos mineros, proyectos eléctricos, proyectos hidroeléctricos también, y de toda clase, y nos hemos involucrado un poco en el tema minero también aquí en Panamá y en otros países también, y eso es lo que me ha llevado entonces a entrar en el mundo de la minería y hoy en día entonces llegar a ser la empresa CAMSA, la presidenta de la Cámara Minera de Panamá. ¿Qué somos nosotros? Nosotros primero que todo, Camipa, lo primero que nosotros como empresa o como gremio, nosotros hacemos es promocionar lo que es la minería responsable, eso primero que todo. O sea, nosotros estamos totalmente en contra de lo que es la minería ilegal. O sea, nosotros promocionamos empresas que sean responsables, empresas que sean proyectos que realmente cumplan con todos los estándares internacionales y que puedan realmente traer provecho y beneficio no solamente a Panamá, sino también a la región. Nosotros estamos conformados por 60 empresas. Nosotros no somos personas naturales, somos personas jurídicas, de las cuales, por supuesto, hay un amplio espectro de experiencia entre todos nosotros, que por supuesto, como vuelvo y repito, una empresa como la mía, que es de consultorías ambiental, se puede conversar con una empresa como Liber, que es la que fabrica estos grandes camiones gigantescos, o también con Komatsu y con otras empresas que se dedican a otro tipo de negocio, en las cuales todos podemos interactuar, porque eso es muy importante. La minería, igual que un estudio de impacto ambiental, no lo hace una persona, lo hace un equipo interdisciplinario. Y para hablar de minería hay que hablarlo con un equipo interdisciplinario. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque realmente ya hemos hablado durante todo el día cuál es la importancia de la minería, cuál es la importancia de esta transformación energética. Y nosotros hoy en día, a pesar de que aquí en Panamá algunos todavía siguen criticando la minería, nosotros vivimos con la minería a diario. Todo lo que nosotros utilizamos, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros realmente nos desenvolvemos a diario, tiene que ver en algo con la minería. Y eso es lo que nosotros realmente promocionamos, como dije anteriormente, una minería y un desarrollo sostenible. Ustedes se preguntarán, y eso es en la siguiente, ¿por qué nosotros promocionamos? Porque realmente ya el tema de la demanda está sobrepasando realmente el tema de la producción. Ahí en la gráfica de abajo, ya Darío explicó muy bien también ese tema, por eso lo voy a pasar muy rápido. En la parte de abajo, si ustedes ven la línea verde, es lo que se necesita en un futuro. Sin embargo, está la línea un poco más clara, o sea, las barras un poco más claras, es lo óptimo, lo que esperamos. Pero realmente la realidad son las barras más oscuras. Nosotros estamos muy por debajo todavía de la demanda a nivel mundial y eso ¿qué significa? De que hay yacimientos que nosotros tenemos que realmente explotarlo, pero explotarlo de una forma también muy responsable. Eso es muy importante recalcarlo. ¿Por qué nosotros hablamos de minería responsable? ¿Por qué nosotros hablamos de minería sostenible?
aunque algunos dicen no puede ser sostenible la minería, más que todo lo dicen los ambientalistas, y ya se lo dije anteriormente, soy ambientalista, me dedico a esto, trabajo de esto, creo empleo con ambientalistas, pero sin embargo no comparto algunas visiones porque el medio ambiente y el progreso no pueden ir por separado. Y eso es una de las cosas que también tenemos que nosotros que reconocer. Entonces, para que sea sostenible, tiene que, primero que todo, cumplir con el término o el concepto de desarrollo sostenible. Si lo vemos desde el punto de vista ambiental, por supuesto, no lo vamos a ver sostenible nunca, porque solamente el tema de la extracción, el tajo y todo lo que tiene que ver no es sostenible porque sí impacta el medio ambiente. Pero también tenemos que ver el tema del desarrollo económico, tenemos que ver el tema del desarrollo social y todo esto entrelazarlo una cosa con otra. Entonces, cuando ya trabajamos de forma responsable con los tres conceptos y los mezclamos uno con otro, sí podemos hacer minería sostenible y minería responsable. Entonces, por eso le puse esta diapositiva, porque la minería responsable, la que es legalmente, la que cumple con todos los todas las normativas legales, puede llegar a ser responsable y hay muchos ejemplos a nivel latinoamericano. ¿Por qué Panamá es muy importante? Panamá es muy importante porque Dios nos los dejó realmente. O sea, nosotros no inventamos el cobre ni nos traímos el cobre de Argentina o de Chile o el cobre de Estados Unidos y lo pusimos aquí en Panamá, no. Si ustedes ven esa gráfica, más que todo, de la forma geológica que tiene Panamá, si ustedes ven la cordillera de los Andes no termina en Chile o no termina en Perú. La cordillera de los Andes continúa y pasa por Panamá. Hay un brazo que pasa por Panamá y otro que se hunde y comienza a salir entonces por las islas del Caribe. Por eso que en República Dominicana también hay cobre, oro y todo lo demás. Nosotros tenemos eso ahí, Dios nos los dejó y el tema es cómo lo vamos nosotros a desarrollar. Otra de las cosas también muy importante también, y esto lo voy a pasar bastante rápido, es porque el planeta está hecho así. Nosotros no inventamos, vuelvo y repito, no estamos trayendo el cobre de ningún otro país. Nosotros lo tenemos aquí. Y otra cosa muy importante también, la minería se hace donde está el yacimiento. No la podemos hacer donde yo quiera. Yo no puedo hacer minería en el patio de mi casa porque yo quiero tener oro, yo quiero sacar oro. No, la minería se hace donde está el yacimiento. Por eso es que donde está el yacimiento es que se desarrolla la minería. Y la geología, las placas tectónicas y todo lo que tiene que ver con el tema geológico nos lo facilitó así. Hay algo muy importante ahora mismo en Panamá y los que han visto noticias los últimos años hablan mucho del tema de Cobre Panamá, el Donoso. Y muchos panameños creemos que tenemos una sola mina en Panamá, que solamente hay una sola mina. No, la historia de Panamá tiene más de 500 años en el tema minero. Y nosotros yacimientos ya comprobados son todos esos que están ahí, que por supuesto todo esto está en la página de la Cámara Minera, que ustedes pueden bajarlo con toda facilidad. Todos esos yacimientos son comprobados y todo eso se encontraron en los años 60, en los años 70, cuando se hicieron los debidos estudios en su momento por especialistas que todavía, gracias a Dios, siguen vivos y nos asesoran todavía en la Cámara Minera. Si nosotros sumamos toda esa área, nosotros no llegamos al 1% del territorio nacional. Si tuviéramos todas las minas ahora mismo en funcionamiento, sumarían el 0,086%. Si lo vemos en la totalidad del país, el tema del lago Bayano, por dar un ejemplo, que es un lugar conocido, que es el 0,4%, o el Canal de Panamá, que es el 0,5% del territorio nacional. Nosotros seríamos el 0,086%, no llegamos ni siquiera al 1% si tuviéramos todas las minas abiertas en este momento. Otra cosa muy importante también, no se ve muy bien ahí, pero vuelvo y repito, toda esta información la tenemos en la página web de la Cámara Minera, todo lo que también nos representaría a nosotros como panameños el tema del valor económico. Para resumirle todos los números que están ahí, nosotros como panameños estamos sentados en $500 billones, con yacimientos ya comprobados, no explotados, comprobados. Si lo llegamos a explotar de forma responsable, nosotros estaríamos sentados en $500 billones. Esto, si lo explotáramos nosotros todos, lo que tenemos ahora mismo y lo tuviéramos, me gustó mucho los mapas de Darío cuando ponía a todos los países de cobre y todos los países. Nos gusta mucho ver
esos mapas con colores, cómo se están desarrollando todos esos países. Si nosotros produciéramos solamente el cobre que tenemos aquí en Panamá, si lo estuviéramos haciendo en este momento, nosotros estaríamos peleándonos el puesto entre China y Estados Unidos. Ya nosotros con una sola mina representamos el 1.5% del cobre que se exportó en el 2023. Si nosotros en este momento tuviéramos todas, ahí está, donde está la flechita roja, ahí estaríamos nosotros en este momento como Panamá. Y ya probablemente Darío en un futuro nos pondría en ese mapita bien bonito, también pondría a Panamá dentro de esos colores. Otra cosa muy importante también es lo que se produjo en el 2023, lo que le dije, y que si nosotros llegáramos a producir todo, no solamente estuviéramos peleándonos el puesto número 5 con Estados Unidos y China, sino que estaríamos aportando el 10% del cobre a nivel mundial. Esta imagen que también le puse aquí al lado, que lo voy a mencionar muy rápido, es cuánto tarda realmente en construirse y comenzar a producir una mina. La mina de Donoso, la mina de cobre Panamá, tardó 51 años para llegar a su primera molienda. Desde que se encontró el yacimiento en 1968 hasta que en el 2019 se comenzó con la primera molienda, 51 años. Con la tecnología hoy en día podríamos estar entre 16, algunos dicen que son más agresivos, dicen que en 8 años, pero sin embargo el promedio sería en unos 15, 16 años si encontráramos un yacimiento hoy y lo comenzáramos a trabajar con la tecnología actual. Nosotros tenemos también algo muy importante, no solamente Dios nos dejó el cobre, el oro, la plata y todos los minerales que están aquí, porque así está realmente conformada la geología. Tenemos el Canal de Panamá, muy importante, y todos los panameños nos sentimos muy orgullosos del Canal de Panamá, y lo tenemos aquí. Todo megaproyecto comienza, como ven en la primera diapositiva. Si nosotros tratáramos de hacer el Canal de Panamá hoy en día, probablemente mis colegas ambientalistas no nos dejaran hacer el Canal de Panamá, porque tendríamos que excavar, tendríamos que mover gente, tendríamos que hacer todo, y sin embargo todos nos sentimos orgullosos, como lo vemos en la segunda imagen, del Canal de Panamá. Y con la ampliación que hicimos hace poco, también entonces que pasen grandes barcos, y estamos pensando seguir ampliándolo, y es muy bien, porque es parte importante de la economía de Panamá. Nosotros podemos hacer algo más también en Panamá, que no solamente excavar y sacar la minería. Podemos también aprovechar y crear otras empresas que tienen que ver o que se ligan realmente con la minería. Otra cosa también, la posición geográfica nos permitiría a nosotros ser un hub de minería a nivel mundial. Hoy en día estamos aquí y hay personas de diferentes países, porque lo más lejos de Panamá está a 6 horas Canadá y Chile o Argentina a 6 horas. Nosotros estamos totalmente en el centro. Y el otra cosa también, y por eso pongo eso ahí, el 80% del cobre a nivel mundial pasa por el Canal de Panamá. Entonces, vamos a seguir como árbitros de tenis, viendo pasar el cobre de un lado a otro, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, o lo podemos realmente desarrollar acá. Es una decisión que tenemos que tomar como país y ojalá la tomemos lo antes posible. Sí, exactamente ya. Las malas decisiones nos hacen llegar también a cometer errores, y en este caso las demandas que tenemos ahora mismo puestas, la minería ilegal, de la cual estamos totalmente en contra, y también es muy importante, y lo paso rápido, por esta diapositiva la tenemos en la Cámara Minera, sí hay una minería bien hecha, de la cual si comparamos cómo está regulada con otro sector, como sería el agropecuario, ahí ven que la minería está mucho más regulada que muchos de los sectores que nosotros estamos acostumbrados a ver diariamente. Por otro lado, también estamos indicadores de transparencia y minería, nosotros estamos regulados con todas esas normativas y también con el TSM, que es minería responsable, de la cual la Cámara Minera promueve. Compromisos verdes, todo lo que están viendo ahí, reforestación y todo lo que eficiencia en el agua. Panamá es otra cosa también, aunque sé que ya se agotó el tiempo. El problema de Panamá no es la falta de agua, el problema de Panamá en minería es que tenemos demasiado agua y los diseños de las minerías aquí en Panamá se diseñan en base a la cantidad de agua que cae. Bueno, ya para terminar, la Cámara Minera de Panamá
Panamá tiene el potencial de ser un líder global, como lo dije anteriormente, y podemos en un futuro estar en ese mapita con esos colores que Darío presentó. Ahora les digo una cosa, ¿cuántos de ustedes por primera vez vienen aquí a Panamá? Levanten la mano. ¿Primera vez aquí en Panamá? Bueno, los demás conocen Panamá, que bueno. En nombre de los 4 millones de Panamá les doy muchas gracias por haberme escuchado esta tarde. Gracias. Hola. Tenemos algunos minutos para un par de preguntas. Y tenemos acá algunas inquietudes que puedo ir pasándote hasta que por ahí alguien nos haga llegar sus consultas. Tras el cierre de la mina de cobre en Panamá, o Cobre Panamá de Donoso, ¿cuál es el potencial real del país para reactivar y desarrollar nuevos proyectos cupríferos, Roderick? Bueno, ahora mismo, como dije en la presentación, tenemos un compromiso grande como país. Tenemos que retomar el tema de forma responsable. También tenemos que, por supuesto, hacer más docencia de lo que habíamos hecho anteriormente. El tema con la minería es que por estar tan regulado, y eso siempre ha sido mi pelea realmente con los mineros, y no solamente en Panamá, sino en otros países también, es que como está tan regulada, las empresas mineras y los mineros dicen, pero ¿por qué tengo que decirlo? Si ya me están regulando todas esas normas nacionales e internacionales. Bueno, sí, hay que decirlo, y Panamá es el ejemplo de que hay que seguir hablando de minería, hay que seguir haciendo docencia, porque nosotros realmente en Panamá estamos marcando, y no lo digo yo, lo dice a nivel internacional, un antes y un después de la minería moderna. Ya otros países, otras cámaras mineras con las que me he reunido, ellos están hablando de minería y dicen, aprendamos de lo que pasó en Panamá para que no se convierta esto en un foco de contaminación, de desinformación a nivel internacional. Pero el reto que nosotros tenemos en Panamá realmente es ponernos de acuerdo como sociedad civil, como gobierno, como Estado, y tomar una decisión. Vuelvo y repito, para que estemos en esos mapas de los colores bien bonitos que tú pusiste, o que sigamos como árbitros de ping-pong viendo el cobre pasar por el canal de Panamá. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o pregunta? Bien, estamos con el tiempo cumplido, entonces muchas gracias, Roderick, muchas gracias, Miguel, de nuevo.